Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos en las Sillas, un programa de Diario de Cuba para conversar sobre la realidad cubana. Hoy estaremos hablando del nuevo Código Penal aprobado el 15 de mayo en sección extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Recordemos que el anterior Código Penal databa de 1987. Esta nueva norma jurídica tiene, entre otras cosas, prevé sanciones de hasta 3 años de prisión para quienes insulten a altos funcionarios públicos, criminaliza cualquier financiamiento y lo describe como actividades contra el Estado y su orden constitucional. Incluye 37 nuevos delitos como el de desórdenes públicos. También tiene como sanción máxima la de privación perpetua de libertad y mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte en 23 casos de tipos penales. Por su parte, los impulsores lo califican como un código penal garantista y actualizador porque contempla delitos que el código penal anterior no contemplaba, como son el caso de los delitos medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género, aunque en este último caso las feministas se han estado quejando de que no está tipificado el delito de feminicidio. Para hablar sobre el tema me acompaña Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Buenas tardes, Yaxis. Hola, buenas tardes, Nayare. Para mí es un gusto estar, junto a ti, al equipo de Diario de Cuba y, principalmente con los seguidores y lectores de Diario de Cuba que van a ver este programa. Es un gusto, aunque el tema realmente es muy preocupante. El gobierno, desde luego, ha dicho que lo que ha querido es modernizar su legislación penal. Sin embargo, hay un consenso mayoritario entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de activistas de que es un código penal peligroso para los ciudadanos y para el activismo de la sociedad civil y de la oposición. Y hoy haremos este debate, este intercambio con dos personas que están muy involucradas en el activismo, en la defensa de los derechos humanos y que sus opiniones serán muy importantes para que la gente que nos va a ver entienda por qué se dice lo que se dice, que este código es altamente represivo, pero también para ver los matices que cada uno quiera poner. Y entonces estamos invitando a Joana Silano del Observatorio Legislativo de Cuba. Bienvenida, Joana. Mucho gusto. Muchas gracias, Yaxis, Nayare. Muchísimas gracias también al público de Diario de Cuba y al programa por la invitación. Y también a Larisa Divencén, directora de Cubalex. Y todos conocemos a Larisa, muy activa, en especial en la defensa de los prisioneros políticos y muy activa en la denuncia de los atropellos jurídicos que se han cometido a partir del 11J. Gracias, Yaxi, por la presentación y también a Diario de Cuba por la invitación al programa. Bueno, pues yo creo que voy a comenzar planteando una primera pregunta y vamos a lo básico, a lo que ya se ha dicho, Joana, un poco para que la gente entienda por qué se dice que este código es más represivo que el anterior. Gracias, Yaxis, por la pregunta. Creo que se dice sobre todo porque el enfoque del código, leyéndolo en su integralidad, tiene una profunda vocación inhibitoria. O sea, acude y vuelve a poner en el centro la tipificación de delitos o de conductas demasiado amplias, demasiado laxas y que le dan posibilidad al Estado de actuar y reprimir y utilizar la ley penal, que desde el punto de vista de los derechos humanos es un derecho de última ratio, o sea, sería la última instancia a la que acudir, desde conductas muy simples y desde conductas que están, digamos, tan laxamente planteadas que cualquier ciudadano tendría la posibilidad de incurrir en alguna de ellas en algún momento. Entonces, creo que esa es una de las principales características que tiene, esa laxitud y esa extensión y esta dilatación de los tipos penales y que no haya conductas claras a las cuales ascribirse en delitos como
desacato, como las injurias, como los desórdenes públicos, coloca en una profunda indefensión a la ciudadanía, porque no hay una conducta clara tipificada en la cual ellos puedan identificar que están cometiendo un delito. Y además son conductas que claramente han sido utilizadas no solamente en Cuba, sino a lo largo del mundo para criminalizar la protesta social y para también criminalizar la oposición política utilizada con fines políticos. Entonces yo creo que hay un marcado sentido de tipificar estas conductas en el código y por eso quizás pueda entenderse o se entienda que tiene un profundo carácter represivo y sobre todo inhibitorio de la conducta social. Yo creo que una apuesta importante, un objetivo importante de este código es inhibir de antemano cualquier tipo de expresión de disidencias casi en cualquier esfera de la vida ante la imposibilidad de saber ciertamente cuándo estamos cometiendo un delito o no. Larissa. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Joana, y sobre todo lo preocupante es que los ciudadanos con anterioridad no pueden conducir su conducta, y esto queda a interpretación de la policía. Y no solo hablar de que el Código Penal es restrictivo, sino que ya viene, cuando lo dictan o cuando lo aprueban, ya viene compatibilizado con la Ley de Procedimiento Penal que habían aprobado a principios de año y que aumenta en exceso las facultades de la policía y, bueno, y digamos también de la seguridad del Estado, ¿no? En cuanto a instrucción se refiere. Y es en el momento en que el ciudadano no puede determinar si está cometiendo una conducta prohibida por esta nueva norma, sino que es el policía el que decide qué es lo que le va a aplicar en el momento en que lo detiene, y lo puede detener libremente, sin ningún tipo de supervisión judicial. Y bueno, pues ya sabemos que los recursos que ofrece la ley contra detenciones ilegales, por ejemplo, no son efectivos. Entonces, esto lo preocupante es que tienes una ley que no conoces, no sabes a ciencia cierta en qué momento y puedes incurrir, sino que queda decisión de la policía, sino que tampoco tienes recursos para defenderte contra esta norma, ¿no? En conclusión, es demasiada amplitud, demasiada generalidad, demasiada extracción y ningún tipo de recurso. No está pensado en la ciudadanía o para proteger los derechos ciudadanos, sin contar la cantidad de figuras delictivas que restringen indebidamente la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de asociación. Por ejemplo, agregaron un nuevo apartado de investigación para delinquir que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Publicar en redes sociales cualquier cosa puede ser considerada una instigación a delinquir. Y esto pues deja a los ciudadanos sin herramientas, por ejemplo, para criticar la política pública, las funciones públicas. Y eso es lo que ha venido a hacer este Código Penal, ¿no? Una forma de silenciar totalmente a la ciudadanía. Y sobre esa misma cuerda, ¿existiría o existe entonces alguna forma de frenar la aplicación abusiva del Código Penal? Larissa. Ahora mismo está un poco complicado, ¿no? Sabiendo que ya se adoptó como ley, ir contra, pues para que no se apruebe tiene que declararse inconstitucional una ley. Es la propia Asamblea la que decide sobre la constitucionalidad de sus propias normas, ¿no? Es juez y parte, ¿no? Nos queda a nosotros, aunque parezca un esfuerzo infructuoso, seguir denunciando esta figura a través de diferentes canales, ya sea a nivel nacional como internacional. ¿Cuál es la vía exacta y cuál es la más efectiva? Bueno, en Cuba no hay ningún recurso efectivo, ¿no? Ahí tenemos que seguirlo intentando. El problema es que es una norma bastante peligrosa, incrementa los riesgos de privación de libertad por ejercer los derechos fundamentales de una manera muy drástica. Es preocupante, muy preocupante. De que el simple hecho de que el ciudadano no pueda conducir su conducta para cumplir, ¿no?, lo que no está prohibido en esta norma, ya en sí te deja mucho que desear. La discrecionalidad que tienen las autoridades a la hora de aplicar esta norma, ¿no? Y no solo la discrecionalidad de aplicar la norma, sino también que, por ejemplo, los policías tienen las facultades para interpretarla y aplicar directamente el Código Penal a través de las multas administrativas, por poner un ejemplo, ¿no? Y el fácil proceso sin supervisión como el atestado directo. Hay muchísimos procesos dentro de la ley que permitirían la aplicación. Por ejemplo, quitaron la peligrosidad predelictiva, pero ahora mismo el dejar de cumplir una advertencia oficial estás incurriendo en un delito de desobediencia, ¿no? Ahí es muy rápido los riesgos de ser privado de la libertad por ejercer tus derechos fundamentales, por expresarte
incluso reunirte en el contexto digital, que es una nueva forma de asociación que estamos viendo después que los cubanos accedieron a Internet a través de su teléfono, ¿no? Que la gente de La Habana puede conectarse con la de Santiago de Cuba y con la, no sé, con la de Hong Kong. Esas nuevas formas de asociación estarían todas en riesgo con con la aprobación de esta nueva norma. Y sobre todo lo más preocupante es la posibilidad de que la discrecionalidad también favorece la arbitrariedad y la selectividad de la aplicación de la ley. No a todos le van a aplicar la ley de manera igual, solo a aquellos que el Estado le interese perseguir, como ya sabemos cuáles son los grupos sociales que estarían en situaciones de perseguido. Y no solo estamos hablando de defensores de derechos humanos, por ejemplo, en la pandemia los coleros fueron un grupo social que se vio en riesgo también de ser perseguido, o por ejemplo la peligrosidad predelictiva siempre se le aplicó a las mujeres que están ejerciendo la prostitución ofreciendo servicios sexuales. No estamos hablando acá de que solo un grupo social podría haberse afectado de manera selectiva con la aplicación de esta norma cuando el Estado le dé por hacer sus operaciones cóndor, digo cóndor de ahí por decir una palabra, pero sabemos que ellos empiezan operación libertad, operación esto, operación lo otro, para emprenderla contra grupos sociales, y esto es importante que lo sepamos, que es un riesgo y hay que seguir yendo contra esta norma, aunque pareciera que no hay recursos para ir contra ella. Johanna. Coincido con lo que dice Larixa. En principio no tenemos un recurso efectivo. De hecho, la también aprobada Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales le ofrece tantas garantías a los tribunales para que decidan qué aceptan y qué no aceptan, que en un marco efectivo de ejercicio de derechos básicamente deja desarmado al ciudadano. Otro tema interesante respecto a las estrategias de defensa y por qué es importante, como decía Larixa, mantener la denuncia, la sistematización de las violaciones y el debate incluso público desde la sociedad civil, porque esto es importante. En el caso del Código Penal, el debate se ha impulsado desde la sociedad civil independiente. El gobierno prácticamente no ha puesto a disposición del público y de la ciudadanía este Código Penal, a diferencia de lo que ocurrió con el Código de las Familias. No ha estado disponible en tabloides, no ha sido de un fácil acceso, ni ha estado promocionado en estos programas de televisión que ellos realizan, ni en las mesas redondas. Entonces, mantener la difusión, la sistematización, la información y la discusión pública sobre el código es central, porque aunque aún no está vigente, y esto es importante, está aprobado, pero no está publicado, por lo menos hasta hoy en la mañana no estaba publicado en Gaceta, por lo tanto no estaba corriendo el término para su entrada en vigor. Desde incluso antes de su aprobación estaba siendo un mecanismo de intimidación para detención de activistas. O sea, en las detenciones activistas teníamos la información de que los instructores, los agentes de la seguridad del Estado les estaban amenazando con la aplicación del código aún antes de su aprobación. Entonces también es de presumir que durante este tiempo van a seguir, aun cuando no esté promulgado y vigente, porque hasta que no esté publicado en Gaceta y transcurra el término legal no entra en vigor, sí está siendo utilizado para amedrentar, para intimidar y para amenazar, como dice Larixa, no solamente a cierto grupo social, como decía Yaxis al principio, opositores políticos, activistas de derechos humanos, sino prácticamente a cualquier expresión de disidencia e inconformidad social que se manifieste en la sociedad cubana, ¿no? Sí, yo quería añadir a lo que han dicho, estoy plenamente de acuerdo. Un problema es la laxitud con lo que, como está escrito el Código Penal. De primera clase de derecho penal o de segunda clase, sabemos que una de las características que debe tener la normativa penal es la taxabilidad, o sea, debe ser taxativa, debe ser muy concreta, no puede haber ambigüedad porque el ciudadano tiene que saber bien qué es lo que es delito y qué es lo que no es delito, que es, por ejemplo, derecho o una infracción de una norma administrativa. Y, por ejemplo, aquí hay, cuando se habla del delito de desorden público, habla de actos provocadores. Entonces, ¿qué son los actos provocadores? Es decir, hay un espacio muy amplio para que la autoridad interprete lo que quiera. Y en segundo lugar, que se aumenta el número de delitos que van contra el ejercicio de los derechos humanos y los derechos, incluso los contemplados como derechos fundamentales en la propia Constitución. Lo digo porque hay gente que nos dice, bueno, pero con el Código Penal actual
el régimen ha llevado a prisión a más de 1000 ciudadanos y siempre ha condenado la disidencia política con el actual código. Bueno, pues ahora yo creo, no sé si coinciden conmigo, va a la base del derecho, por ejemplo, del derecho humano. Por ejemplo, ahora no tiene que acudir al delito de desorden público o de sedición, tan criticado porque lo han empleado incluso a menores, sino que van al delito nuevo de manifestación no autorizada. No sé si coinciden conmigo en esa visión. Bueno, yo creo que ese es uno de los objetivos principales del código, hacer mucho más factible la aplicación de la norma, ¿no? Y aparentar, sobre todo porque es, por lo menos varios órganos de tratado le han pedido al Estado, por ejemplo, hacer reforma del Código Penal, por introducir ciertas figuras que protegen derechos fundamentales, como el Comité contra la Tortura le insistió en que hicieron una tipificación del delito de la tortura, el Comité de la Desaparición Forzada, el delito de desaparición forzada, y aprovechando pues toda esta demanda que ya llevan ya varios años pidiendo, exigiendo la reforma del Código Penal para incluir estas figuras, ¿no? El Comité para la Eliminación de toda la forma de discriminación también pidió una figura típica, muy típica acerca de lo que es la discriminación racial, que eso todavía tampoco como que se ha tipificado, así que ellos trabajaron en lo que les convino. Y sí estoy de acuerdo, ahora es mucho más fácil, por ejemplo, ya no está el estado peligroso, pero sí el mismo procedimiento, ¿no? La advertencia, lo que mencionaste, y también se esperan nuevos cambios para adaptar la normativa, la estructura normativa que les permita permanecer en el poder. Son normas que están pensadas como herramientas de control, tanto social, político como económico, porque no estamos hablando solo de que están los derechos civiles en riesgo, también están aquellos que intentan hacer cualquier actividad económica al margen del Estado sin esa autorización, también van a sufrir la aplicación de esta norma. Entonces ahora es mucho más fácil, mucho más rápido, no se necesita, y sobre todo algo que yo también he notado, no sé si Joana y Yatsi lo notaron también, y es que muchas prácticas que ellos ya estaban adoptando antes de esto vinieron a convertirse ahora en normas legales. Como que ellos primero empiezan a aprobar determinados procedimientos que no tienen respaldo legal y luego que ya lo tienen bien ensayado, completo, pues los introducen en la nueva norma, ¿no? Entonces esto lo que siempre a favor de ser más fácil, más discrecionalidad, más ambigüedad, más arbitrariedad. Son muchas palabras y adjetivos los que se pueden utilizar para calificar la norma y el procedimiento que se estaba aplicando y sobre todo que ellos ya sabían cuál era el objetivo del código, porque como lo dijo yo a Joana antes, agentes de la seguridad de la policía ya estaban amenazando a las personas con la nueva normativa, ¿no? De que cuando entraran en vigor el delito específico que le iban a aplicar y todo, ¿no? Y otra cosa preocupante es la protección del deber constitucional de defender la patria dentro del Código Penal, ¿no? Se incluyó un delito contra la seguridad del Estado específicamente para proteger el orden constitucional, ¿no? Eso también es muy preocupante porque cualquier cosa entra ahí, ya sabemos, ¿no? Y también viene a ser como una justificación para cubrir, ¿no? O por lo menos garantizar impunidad a aquellos grupos que hacen actos de repudio supuestamente defendiendo el orden constitucional. Yo creo que es también otro de los temas bastante preocupantes con la nueva normativa. Joana, mira, tengo una pregunta porque, mira, el Código Penal estaba incluido en el calendario legislativo, eso lo sabemos, pero claro, ellos cuando han querido han retrasado la promulgación de alguna de las normas jurídicas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aprueban este Código Penal en este momento cuando, por ejemplo, han recibido críticas muy fuertes en el Comité contra la Tortura, también en el Comité sobre los Derechos del Niño, en plena negociación, evidentemente, con Estados Unidos? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pesado? ¿Qué es lo que está pasando por esa mente de régimen cubano? Mira, eso es difícil saberlo, pero mi intuición, mi hipótesis tiene que ver con
auge, fortalecimiento, crecimiento de los activismos de diverso tipo en los últimos años y la conflictividad social en los últimos años. Tú lo sabes perfectamente por el trabajo que hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la ICSA seguramente también por el trabajo de Cubalex. Hemos vivido un ciclo importante de protestas y de activismos que se articularon también a partir del acceso a Internet, y es uno de los temas que retoma el código al incluir como agravantes las conductas cuando se realizan dentro del mundo virtual. O sea, ahí toman nota de que efectivamente las herramientas virtuales, la apertura de Internet a partir de diciembre de 2018 de manera mucho más accesible para la ciudadanía en términos de precios, de tenerlo en datos móviles, en sus móviles, constituye una amenaza que se articuló con este ciclo de protestas y aumento de la conflictividad social que tiene como hito, digamos, el 11 de julio del año pasado. Entonces yo creo que efectivamente es una respuesta a ese aumento de los activismos, de la conflictividad social en los últimos años, que cristalizó de alguna manera en el 11 de julio y que se articula y va de la mano con este mandato constitucional que efectivamente cuando quieren incumplirlo, lo incumplen. Por ejemplo, la Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales incumplieron el mandato constitucional de especificar qué derechos iban a ser defendibles bajo el procedimiento de amparo, pero que en este caso les funciona y les conviene como herramienta, y lo hemos venido diciendo desde el inicio, como herramienta de inhibición de cualquier tipo de conducta ciudadana. Entonces tienes por un lado los procesos judiciales a partir del 11 de julio, que también fueron o tuvieron un mensaje importante en términos de intimidación y de amenaza de lo que puede pasar, de ejemplo, ¿no? De ser ejemplarizantes, y lo rematas con una norma penal extremadamente laxa, como decías, extremadamente represiva en términos de ejercicio de derechos, cierra muchísimo el marco de libertad para el ejercicio de ciertos derechos, como los derechos de asociación, los derechos de reunión, libertad de expresión, y por otro lado, pues mandas el mensaje claro de intimidación a estas posibilidades, a estas nuevas posibilidades, estos nuevos activismos, estas nuevas formas de ejercicio de la protesta que en los últimos años hemos visto incrementarse de manera significativa en el país. Yo creo que esta inclusión de los delitos del campo virtual como un agravante a la comisión de ciertas conductas es clarísimo en términos de, nos preocupa la manera, como decía Larissa, en que pueden articularse y pueden difundirse ciertas actividades, ideas y formas de organizarse en entornos cerrados. Y lo otro tiene que ver con que el código cristaliza la posibilidad de incluir el lenguaje político dentro de la normativa penal. Creo que la tipificación del delito de mercenarismo es como la gran satisfacción de lo que ellos decían que era el mercenarismo y lo que estaba tipificado en el Código Civil anterior, en el Código Penal anterior. En este Código Penal ellos logran tipificar el mercenarismo como el discurso político lo entiende desde el discurso oficial del régimen cubano, ¿no? O sea, es un ejemplo también, legaliza, como decía Larissa, ciertas prácticas que habían estado ya vigentes antes del código, lo que ellos entienden por ultraje, lo que ellos entienden por desacato, lo que ellos entienden por uso abusivo de derechos o ejercicio abusivo de los derechos, y por otro lado también incorpora ese lenguaje de político para estigmatizar, para criminalizar conductas a partir de reconocer ciertos delitos como el mercenarismo desde el tipo penal que ellos entienden, que es el mercenarismo, que básicamente es criminalizar cualquier tipo de financiamiento para realizar cualquier tipo de actividad desde la sociedad civil o desde la ciudadanía. Larissa, ¿por qué en este momento, ay, perdona, Nayare, pero ¿por qué en este momento, Larissa, con tantas críticas a nivel internacional, cuál es el análisis del régimen para esto, ¿no? Bueno, lo que yo siempre he visto que la prioridad número uno de ellos es mantenerse en el poder. Y si algo lo tambaleó fue las protestas del 11 de julio. Entonces, protegerse contra actos, o por lo menos lograr que la propia ciudadanía se inhiba bajo la amenaza de esta ley, porque esta ley es una de las tantas herramientas de control que tiene el gobierno para que la ciudadanía se inhiba de ejercer sus derechos. No es lo mismo que tú te autocensures
a que te obliguen coaccionariamente. Ya esta herramienta quedaría solo para aquellos que se atrevan a, aún estando la norma, ejercer esos derechos que ellos le están teniendo como amenaza. Creo que ellos sabían desde el principio que Internet, el acceso a más información por parte de los ciudadanos iba en algún momento a traer estas consecuencias. Quizás no esperaron tan rápido, quizás la pandemia y todo lo que vivió aceleró mucho ese proceso, ¿no? Porque tuvieron que ser mucho más represivos, amén de la falta de recursos, las personas utilizaron las redes sociales para hacer como medio de denuncia, ¿no? Y creo que funcionaba más la denuncia en redes sociales con efecto en las instituciones, porque sí sabemos que persiguen y que hacen seguimiento. Un gasto de recursos, por ejemplo, un país con una situación económica como la que tiene Cuba hoy, hace grandes recursos, invierte grandes recursos para simplemente ver qué es lo que publican sus ciudadanos en las redes sociales, ¿no? Eso ya ha creado todo un sistema normativo, decreto ley 370, decreto ley 35, decreto ley 389, que ya está dentro de la ley de proceso penal. Y todo esto es lograr mantener el control sobre la ciudadanía que le permita seguir ejerciendo el poder absoluto como están ejerciendo ahora. Sí, este momento, después del 11 de julio, la gente ya que se quedó con esos deseos y además que ellos demostraron, vaya, lo que pasó en La Guinera, para poner un ejemplo concreto, la gente de La Guinera salieron y protestaron. Sí, es verdad que hay bastantes personas privadas de libertad en esa localidad, pero luego fueron a arreglar las calles, ¿no? Hicieron determinados arreglitos en el barrio. ¿Cuál es el mensaje que tú me estás mandando? Si yo salgo y protesto, es que tú vas a arreglar para los problemas que tengo yo en la comunidad, ¿no? Entonces, ahí está todo lo contraproducente de utilizar las redes sociales, ¿no? Utilizar las redes sociales puede resolver determinados problemas, pero a la vez también te coloca en situación de riesgo, ¿no? Entonces, quien la tiene difícil, el último eslabón de la cadena es el ciudadano, que no sabe qué va a hacer, cómo va a hacer, tiene una situación crítica, tiene derecho a protestar, pero no puede hacerlo porque tiene miedo de terminar en prisión, porque en Cuba el peor castigo es terminar en una prisión y esto, las condiciones que se vive ahí ya sabemos y creo que quedó bien claro con todos los informes que se presentaron ante el Comité contra la Tortura, que en Cuba se tortura especialmente dentro de las prisiones y las condiciones son infrahumanas. Entonces yo creo que no hay mucho ni siquiera que explicar. Todas estas herramientas, y que esta no es la única, por ahí vendrán más, ¿no? Las herramientas legales, las normas legales vienen siendo para ellos, no para ser el marco de actuación, no para una democracia, sino para mantenerse indefinidamente en el poder, como es que el Código Penal viene a ser como esa máxima expresión, aunque todavía podemos esperar mucho más porque tenemos una ley de terrorismo que sabrán ellos que podrán interpretar ahí si le dan por modificarla, hay que cogerles miedo con eso, ¿no? Pues eso, yo creo que sí que este es el momento porque ellos se sintieron muy, muy en riesgo con las protestas del 11 de julio. Y en este panorama así tan oscuro, ¿cuáles son esas cuestiones que hay en el nuevo Código Penal que podríamos llamar progresistas que beneficiarían de manera directa a la ciudadanía? Mira, yo de decirte progresista, yo por lo menos desde mi punto de vista, si no tenemos unos jueces preparados que conozcan lo que son los estándares internacionales, y pues no podemos hablar de progresista. La norma se podrá escribir muy bonita, pero a la hora de aplicarla esa es una garantía. Y ni en Cuba ni los jueces ni los fiscales están capacitados en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta, y Yatsis y Joana coincidirán conmigo, que dentro de la Universidad de La Habana no hay una especialidad, no hay una maestría en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, la progresividad viene con el conocimiento de la materia y lo que viene con la justicia. Tener jueces que estén aplicando lo que diga el Partido Comunista deja mucho que desear. Entonces podrá estar la norma muy bonita, que esa va a estar ahí, va a ser prácticamente inaplicable, ¿no? Ninguno de ellos va a irse ahí, aunque tú quieras poner una denuncia. Como dije, es el policía al final el que decide si procede o no la denuncia, es el policía el que decide o interpreta. No estamos hablando del juez. El juez se entera si el proceso continúa, ¿no? No hay supervisión judicial. Entonces podrá haber mucha progresividad, normas muy progresivas que dirán, están muy bonitas. A mí me preocupa, por ejemplo, muchísimo en cuanto a la progresividad, que todavía el tribunal no hayan puesto obligatorio, por ejemplo, la exploración de los menores víctimas de delito de carácter obligatorio y sea una decisión del tribunal. Y estamos hablando de normas muy progresivas y la protección de la niñez y la infancia, que es un tribunal si decide que un menor pueda de nuevo presentarse a juicio y dar su declaración ante el juicio. Sí, en la fase de instrucción se olvidó grabar el video de la exploración, que es un tribunal quien tenga que decidirlo cuando sabemos, o sea, cuál es el criterio, ¿no? Que tiene que primar
cuando no tenemos profesionales del derecho que no están lo suficientemente preparados para proteger derechos fundamentales, especialmente, por ejemplo, en cuanto a la discriminación y la violencia de género. Si está pasando con la infancia, imaginemos lo que va a pasar con con el tema de violencia, con el tema de violencia de género. Entonces, no es solo que tengas una norma muy bonita, si a la hora de aplicarlo, si los operadores del derecho estarían totalmente capacitados para realmente producir la progresividad que tiene que realizarse. Eso por lo menos es mi opinión. Cuba no tiene las condiciones, por ejemplo, si fuéramos a hablar de normas bonitas, de normas progresivas, normas que protegen de verdad a grupos en situación de vulnerabilidad como son los niños, las mujeres, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, ¿no? Adultos mayores. Si fuera realmente así, bueno, bien, perfecto, pero necesitamos operadores del derecho que conozcan de esos estándares. Y si empezamos por la Constitución, que en el artículo 8 te dice que el derecho interno tiene prioridad por encima del derecho internacional, y ahí estamos completamente como que andamos perdidos. Joana. Yo coincido con Larissa en términos de la preparación y la formación que recibe el profesional del derecho en Cuba, y no solamente la formación que recibe durante su vida universitaria, sino lo que podemos llamar educación laboral, luego que se incorpora a tribunales o a fiscalías o incluso a bufetes colectivos o a una notaría en términos de ciertas prácticas de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de los tribunales, y cuando hablamos también de leyes que tienen que ver con el Código Penal, y vuelvo a la Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales, porque le deja a esos jueces que no tienen ningún tipo de formación ni práctica en el ejercicio de la autodeterminación, en la posibilidad de decidir cuándo un derecho es violado o no, para recibir la demanda del ciudadano de violación de sus derechos. O sea, a ese tribunal que no está acostumbrado a ejercer libremente su criterio en términos y que no tiene una formación en derechos humanos ni digamos, conoce los estándares internacionales, ni está obligado a aplicar esos estándares internacionales, esos convenios, esos acuerdos internacionales dentro de su práctica, la posibilidad de decidir si un ciudadano, si su denuncia de un ciudadano es admitida o no, sin pruebas. O sea, ya no estamos hablando de que admita pruebas o no. O sea, la mera posibilidad, la misma posibilidad de aceptar que un ciudadano se queja de que sus derechos están siendo violentados. Si nos vamos a otra área, que como decíamos, hay algunos temas que pueden ser novedosos, que es el caso de los delitos ambientales, por ejemplo, pues te enfrentas a que la principal carga en términos de contaminación ambiental le corresponde al Estado. Y muchas de estas prácticas que podrían ser constitutivas de delitos ambientales van a ser llevadas a cabo por empresas estatales o por empresas mixtas donde el Estado tiene un interés prioritario, no solamente como accionista, sino porque es por la fuente de ingresos y por la prioridad en el desarrollo económico. Entonces ahí pues puede verse muy bonito que el código incluya delitos ambientales, pero a la hora de procesar esos delitos y a la hora de tener un ecosistema que te permita la denuncia de esas violaciones que pueden ser constitutivas de delitos ambientales, organizaciones ambientalistas independientes, no las tienes tampoco. Entonces, sí, la norma lo incluye. Igual, me parece importante que se incluya la violencia de género como agravante de ciertos tipos penales. Es importante, pero es acotado a la existencia o a la imposibilidad de existencia de todo este ecosistema que acompaña el litigio, que acompaña la denuncia en entornos democráticos. Y en este sentido, una de las cosas también muy peligrosas que tiene este código es que va a ser aplicado en un entorno cerrado, totalmente cerrado a la posibilidad de existencia tanto de comisiones, defensorías de derechos humanos, organizaciones, y eso lo hace doblemente peligroso porque no vamos a tener la posibilidad de denunciar ni vamos a tener ninguna otra instancia que le haga peso, balance, control a la aplicación de la norma penal. Bueno, ahora que soplan vientos de negociaciones por todas partes, y de hecho hay gente que ha dicho que, por ejemplo, que en cualquier negociación tiene que estar el tema de la liberalización o la liberación, perdón, de los prisioneros políticos y de conciencia, pero también me pregunto y les pregunto si se debería apuntar también a la derogación de normas como estas, porque el régimen siempre va a tener con su sistema judicial y con leyes, códigos como estos, siempre va a tener funcionando la maquinita para fabricar, perdonen la
la expresión, para fabricar prisioneros políticos de conciencia que después puede utilizar para obtener beneficios en cualquier negociación. ¿Creen que estos temas deberían ser parte obligatoria de cualquier negociación? Bueno, mi opinión con respecto a las negociaciones es que uno tiene que ir a una negociación bien informado. Y no sé qué tan informado puede ir un negociador con respecto a los temas que están sucediendo en Cuba y las consecuencias, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de leer las nuevas medidas que ha adoptado la administración de Biden, pero algo que me preocupa es, por ejemplo, que sí facilita determinadas cosas. Por ahí un delito que nos preocupa muchísimo, ¿no? En el Código Penal, 143, el recibo de recursos materiales y financieros desde un Estado extranjero, ¿no? ¿En qué momento está siendo? Entonces, lo importante cuando uno se sienta en una mesa de negociación es que los negociadores estén bien informados a la otra parte, ¿no? De qué es lo que está. Y eso es lo que habríamos que primero apuntar antes de decir cuáles son los temas principales que podrían estar en esa mesa, ¿no? El nivel de desinformación que pueda tener la administración, especialmente con una nueva norma como es el Código Penal, que todavía requiere un análisis. Estamos hablando de que creo que lo hacen intencionalmente, unas normas larguísimas, bueno, comparado con la ley de amparo de derechos constitucionales que tiene como 43 artículos, comparado con el Código Penal que tiene 700, aunque, oye, sociedad civil no tiene la capacidad en tan poco tiempo analizar y procesar todas estas normas penales que van, eso requiere tiempo para informar a la persona que va a negociar qué tan peligroso podría ser el Código Penal. La pregunta de sociedad civil está todavía en condiciones de informar sobre esas normas que constituyen una herramienta y que tengan que estar en la mesa de negociaciones. Esa es una de las preguntas antes de entrar en qué punto debe estar o no. Somos nosotros como organizaciones de la sociedad civil y créanme que toda esta avalancha de normas, Código de Familia, Código Penal, Ley de Proceso, son muchas normas legales. Creo que el Estado, por supuesto que nosotros no podemos competir en recursos con los que tiene el Estado cubano, pero lo que quiero decir es que es un contexto bastante difícil, en un proceso de reforma que ellos están llevando y poniendo sus propias pautas, ¿no? Que sabemos que ya la tienen con muchísimo tiempo preparada antes de que salgan y que no nos están dando la posibilidad de debatir antes de que se aprueben, como pasó con el Código Penal, como seguro va a pasar con la ley de asociaciones que debería debatirse en diciembre, hasta ahora el Ministerio de Justicia, ley de nuevas formas asociativas, ¿no? Hasta ahora el Ministerio de Justicia no ha sacado su versión o el anteproyecto, ¿no? Para que nosotros podamos enterarnos de qué va esto, ¿no? El ejercicio del derecho a el decreto de ley sobre derecho a manifestación, ¿no? Para saber, porque cuando uno lee el Código Penal a estas figuras siente que falta algo de información, porque utilizan los términos que cuando están estos nuevos términos incluidos, dice, por ahí otra norma va a definir qué es esto, ¿no? Entonces, el contexto ahora es muy difícil. Si digamos que si se estuviera pensando en una negociación en el que se esté mirando en el futuro de Cuba, no debería hacerse en un momento en el que se está haciendo esta reforma, toda esta reforma legislativa, es decir, poner en los puntos en las leyes, sino que habría que esperar que se sepa, ¿no? En el comportamiento, porque lo cierto es que el Estado se está armando, está haciendo es toda una ingeniería en cuanto a temas legales, normas que son, insisto, herramientas de control. Cada una de las normas que se están emitiendo ahora son herramientas de control de la ciudadanía, ¿no? Entonces, negociar con un desconocimiento de cómo el Estado va a actuar o está tejiendo todas esas herramientas sin que la sociedad civil pueda tener la capacidad, porque cada día sabemos que son más las organizaciones dentro de Cuba tienen limitada, digamos que nula la capacidad de actuación, no tienen libertad para poder desarrollar sus acciones dentro del país. Todo depende del apoyo que puedan recibir de afuera. Incluso las organizaciones que están afuera pudieran tener un poco más de libertad de hacer que las que están adentro, ¿no? Si el negociador no se pone a pensar en todos esos factores, es difícil que podamos ver cuál es el tema fundamental. O sea, en una mesa de negociación en el futuro. Esa es la verdad. Yo creo que el contexto ahora es sumamente difícil por todas estas reformas que vienen ahora y que todas están vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos, como es la nueva ley de formas asociativas que no ha salido, el derecho de manifestación de reunión que también está por salir, este Código Penal, la ley de proceso, el decreto ley 35 y todo lo que ellos siguen sacando, que son 700
artículos en una sola norma, con un lenguaje sumamente difícil que tienes que leer 3 veces para poder entender, a ver si entendiste, ¿no? ¿Qué quiso decir el legislador con lo que está puesto, con lo que se escribe ahí? Porque de verdad que es muy difícil. La técnica de redacción es pésima. Es como, es totalmente desército, ¿no? Concentrarte en qué quiere decir, empezar a discutir en grupo para ver qué quiso decir este señor cuando puso esto en la norma. Por ejemplo, pasa muchísimo con el Código de Familia. ¿Cuántos artículos tiene? Muchísimos, que no te impide. O sea, el lenguaje es a veces tan rebuscado, y eso también va contra que el ciudadano pueda entender esas normas. O sea, el ciudadano común no puede entender el lenguaje que está puesto ni en el Código Penal ni en el Código de Familia, no lo puede entender, ¿no? Porque es muy técnico, no está redactado para pensar en la ciudadanía, sino para un tecnicismo. No son normas que se puedan digerir fácil, ni tampoco que nosotros podamos, como abogados, nos cuesta trabajo nosotros también explicarlas, ¿no? Entonces todo eso es contraproducente en mi opinión, en un contexto en el que uno tuviera que incluir, bueno, deroga tal norma, no deroga tal norma, o modifica, o qué tienes que modificar, por qué tiene que derogarse. Son una serie de explicaciones que tienes que darle al negociador, porque sabemos que ellos no quieren conversar, se niegan a dialogar con sociedad civil. Creo que es un contexto bastante difícil. Un poco que agregar a lo que dijo Larixa, yo diría en 2 puntos muy precisos en ese sentido. Por un lado, lo que decía Larixa, el desconocimiento, cierta ignorancia del contexto, desconexión con la realidad que pueden mostrar a veces la negociación y el resultado de la negociación, y creo que lo que pasó con las recientes medidas de Biden anunciadas el día siguiente de la aprobación del Código Penal y el agravio y la reacción de buena parte del activismo tiene que ver con esa desconexión, no tanto con las medidas en sí mismo, con las que muchos podemos estar de acuerdo, con buena parte de ellas, sobre todo con las que tienen que ver que tienen un trasfondo humanitario, de reunificación familiar, de posibilidad efectivamente de juntarse a las familias, de solidaridad y de ayuda, pero que esa desconexión provocó cierto agravio, porque en un momento efectivamente en que la sociedad civil está siendo criminalizada, pues parece hasta cierto punto hasta una burla que al otro día se anuncie un contexto de flexibilización. Entonces yo apuntaría, como dice Larixa, a que hay, digamos, una especie de desconexión con lo que está pasando y con los debates de la realidad y con lo que se está discutiendo en una mesa de negociación, y ese es mi segundo punto, a la cual no tienes acceso como sociedad civil. En la cual no eres ni siquiera un actor legitimado para estar. Entonces, a la hora de proponer agendas o qué deberías tener la agenda, yo creo que la primera agenda tendría que ser un poco más de transparencia y en estas discusiones y de pluralización de los actores que participan en estas discusiones. Sin esa pluralidad de discusiones y de actores en una mesa de negociación, pues definir agendas puede ser muy fácil o muy sencillo o muy difícil como querramos nosotros soñar y pensar acá, pero no estaríamos hablando del contexto real. O sea, estamos ante una agenda que se define, una negociación que se define en total opacidad y en la cual nosotros, dígase la sociedad civil cubana en toda su expresión y en toda su pluralidad, no es un actor legitimado para estar. Hay un solo actor del lado de uno de los lados y es el gobierno cubano, ¿no? Es el único actor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De agendas, de ideales, de sueños, de intereses, como defensores, como sociedad civil organizada, pues la liberación de las personas injustamente detenidas y condenadas debería ser la primera agenda de todo aquel que se diga defensor de derechos humanos y que apueste por una causa democrática en Cuba. Entonces, sí, efectivamente, pero no es de eso de los que estamos hablando, no es de esos actores de los que estamos hablando, y no es de esa apertura, pluralidad y transparencia de negociación de la que estamos hablando. Si ni siquiera sabemos cómo se desarrollan las negociaciones o tenemos una voz pública que pueda incidir, porque efectivamente en el contexto en el que estamos ni siquiera podemos hablar de un proceso de incidencia desde sociedad civil, ni siquiera existimos como sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que por ahí irían mis 2 notas, ¿no? Por esa posibilidad misma y de incidencia más allá de la voluntad y de los deseos, y por otro lado de un contexto de desconexión entre la forma en que se realizan esas negociaciones y la realidad cubana y lo que está pasando en Cuba. Bueno, nosotros desde Diario de Cuba seguiremos dando cobertura mediática a este tema, sobre todo por la importancia que tiene para los derechos y la libertad en Cuba. Por mi parte, muchísimas gracias
por acceder a esta invitación de Diario de Cuba, Larisa Diversen, directora de Cubalex, y Joana Silano, encargada del Observatorio Legislativo de Cuba de OneLab. Y a ti, Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.